través del libro de Hechos, en el capítulo número 10. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria al Señor, ya tenemos bastante ratito Bendito eres, Jesús. que no pasábamos por aquí, ¿verdad? Hechos capítulo número 10. Es un capítulo muy conocido de todos. Cuando leemos la historia, ¿verdad? El capítulo 10, vamos a considerar algunos versículos que hay allí, porque hay 48. Vamos a considerar los primeros que hay. Gloria al Señor. Porque queremos hablar de el milagro de la conversión. Amén, Gloria aleluya. al Señor. Gloria a Jesús. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leerla de una manera antifonal o intercalada. Yo leo un verso y ustedes leen el otro. Amén. Amén, hermano. Dice así entonces a la letra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado a los que le asistían. A los cuales envió Jope y se fue inmediatamente contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad. Y se acercaban a la ciudad, Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. En el cual eran todos de los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Todos. Y le dieron una voz: levántate, Pedro, mata y come. Vamos a dejar esa lectura hasta allí. Yo no voy a decir como acostumbran la mayoría de los ministros que entran a hacer lectura de la Biblia y dicen el Señor bendiga su palabra. Para mí suena incorrecto, porque la palabra de hecho ya es bendita. Así es, amén. Amén. Pero yo sí quiero decir que, en la oración decimos: Señor, bendícenos tú a través de la palabra. Así es, amén. Bendícenos a través de esta palabra que ha sido leída. Así es. Porque nosotros somos los que necesitamos esa bendición de Dios, porque ya por naturaleza Dios es un ser bendito. Amén, hermanos. Y la palabra es bendita. Entonces todo lo de Dios es bendito, pero nosotros sí somos los que estamos requeridos de la bendición esta que Dios nos provee. Amén. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vamos a levantar las manos y a darle gracias al Señor en esta tarde. Te adoramos, Eterno Dios y nuestro buen Padre Celestial, te bendecimos, te damos gracias en esta preciosa tarde del domingo, Señor. Amén. 5 de junio del 2022. Gracias porque tú hasta aquí nos has ayudado. Y podemos hoy proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo. Hoy, Señor, estamos aquí ante ti, Señor, reconociendo tu grandeza y reconociendo que tú eres Dios, que tú eres el Señor de señores. Amén. Atamos, Señor, a todas aquellas influencias de las tinieblas, a ese mundo de oscuridad, Señor, esas estructuras de esos gobiernos oscuros.
satánicos que quieren infundir confusión, distracción, y que quieren llevar a cabo esas misiones perversas, satánicas, infernales sobre la tierra y aún sobre los hijos de Dios. Pues ahora, Señor, por el poder de tu palabra y por la sangre de Jesucristo, la cual nos ha dado la victoria en la cruz del Calvario, Señor, nosotros somos libres, somos, amén, tus hijos, tus siervos, y estamos proclamando, Señor, la victoria en esta tarde. Quedan sometidos al estrado de tus pies y declaro un ambiente propicio para la disertación de tu palabra, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. ¿Pueden tomar su lugar, mis amados? Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Bendito eres, Jesús, aleluya. Bien, hermanos, como ya ustedes, ¿verdad?, conmigo han aterrizado en ese pasaje de la Biblia. Gloria a Jesús. Como predicador, pues el Señor se pone en el plan de ¿qué puedo compartir al pueblo? Señor, dame la palabra para cada lugar a donde voy. Pues en esta ocasión, ¿verdad?, me mueve el Señor para ir allí al libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. Se debería llamar Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque aleluya. el Espíritu Santo es el protagonista principal. Él es el que mueve a sus hijos a la iglesia. Amén. Y las figuras que se usan secundariamente son las personas, los hombres. Entonces son hechos más del Espíritu Santo obrando gloriosamente a través de cada persona allí que de la misma persona en sí. O sea, no se trata de nosotros, se trata del Señor. Amén. De quién va con nosotros. Aleluya. Entonces, hermanos, para comenzar, yo creo que es importante que nosotros tengamos claro lo que significa haber pasado de muerte a vida, haber logrado ser procesado a través del cambio, amén, de la transformación de nuestra vida. Antes éramos personas degeneradas y ahora somos personas regeneradas por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén, amén. ¿Me siguen en eso? Amén. Ok, entonces una persona cambiada, transformada, es una persona que ha sufrido una metamorfosis, un cambio. Ya se da cuenta, una conversión. Eso es lo que se llama conversión, que viene de ahí las derivaciones, ¿no? Que yo me convertí a Cristo. Mucha gente, esa palabra la tiene a flor de labios, pero nunca se ha puesto a pensar por qué me hablan, por qué me comparten que se convirtieron o por qué yo digo que me convertí. Porque antes nosotros estábamos viciados conforme al hombre de pecado. ¿Me entiendes? Conforme a las costumbres del mundo. Andábamos en los costumbrismos del mundo, en las tradiciones, y le dábamos rienda suelta a la carne. ¿Sí me entiendes? Entonces ofendíamos la presencia del Señor constantemente, con malas palabras, con acciones muy reprensibles, muy reprochables. Siempre, o sea, hacíamos cosas que la conciencia misma nos estaba señalando: estás haciendo mal, estás tratando de una forma injusta al prójimo. ¿Me entiendes? Eres un mentiroso, has cometido avaricia, una cantidad de cosas que la misma conciencia nos señalaba. Pero llegó un momento cuando alguien se nos acercó y nos comenzó a hablar de este mensaje que cambia, que transforma, porque no hay nadie quien pueda cambiar la naturaleza pecaminosa del ser humano que el Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. No lo pudieron hacer los castigos de nuestros padres, los cinchos, las disciplinas que nos daban. No lo pudieron hacer los centros de rehabilitación para alcohólicos anónimos. No lo pudieron hacer las terapias, ¿verdad? No lo pudieron hacer las escuelas, aunque estábamos inscritos, matriculados en las mejores. Solamente el Señor fue el que pudo hacer esto. Amén. Él es el que produce cambios en la vida del hombre. Aleluya. Y es el milagro más notorio, el milagro más resaltable que se pueda reflejar en la persona. Alguien te puede preguntar: dime, cuéntame, manifiesta un milagro de algo que tú hayas visto, que haya sucedido en tu vida. Pues usted está ahí mismo para decir: mira, yo soy un milagro. ¿Verdad que sí, hermano? Porque si usted se comienza a mirar en un espejo y comienza a recordar todo lo que había sido, amén, lo que fue en el pasado, usted va a encontrar que, wow, qué tremendo, y yo mismo me la creo. ¿Verdad? Cuando usted comienza a revisar esos álbumes de recuerdos y comienza a mirar esas fotos, algunos acostumbraban a andar con el cabello bien greñudo hacia abajo, ¿verdad? Con piercing, con tatuajes, con malas palabras, con malas andanzas, andaban en vicio, atracando, cometiendo ilícitos, cometiendo cosas que eran
¿verdad?, calificables como dignos de ser procesados judicialmente, de ser llevados como presos a una prisión, a una cárcel. Pero Dios en su amor y en su grande misericordia, Aleluya. amén, o sea, tuvo para con nosotros compasión. Bendito sea Dios. No es porque hayamos sido las hermosas bellezas, ¿verdad?, la figura, que el Señor los haya visto a nosotros, que le hayamos hecho realmente, como le diríamos en mi país, que le hayamos hecho mover el piso. Amén. No éramos personas realmente dignos de poder recibir semejantes bendiciones, pero Dios en su amor y su grande misericordia, amén, fijó sus ojos en nosotros. Por eso un día el rey David, del que estábamos hablando al principio, hermano, por eso él mismo se hace a esa grande pregunta: ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que de él tengas memoria, siendo menor que los ángeles, nos ha llenado de favores. Entonces, usted no se ha hecho esa pregunta. Yo me la he hecho infinidad de veces cuando voy manejando, cuando comienzo a meditar en la grandeza del Señor, porque veo una inmensidad inmesurada del cielo. Cuando estoy cerca a una playa, veo ese mar que pareciera no tener límites. Cuando yo veo todas esas cosas hermosas que Dios creó, y veo tanta gente por un lugar pasando de un lado para otro, hermano, pregunto: ¿por qué te acordaste de mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Quién soy yo? Yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo sinceramente me he hecho esa pregunta. ¿Por qué fijaste tus ojos en mí? ¿Por qué te acordaste de mí? ¿Por qué has hecho tanta misericordia para conmigo? Sin yo merecerla. Yo no te buscaba, yo no te apreciaba, Señor. Yo estaba empeñado, embelesado, empecinado en las cosas del mundo. O sea, yo no estoy aquí porque yo precisamente era el que buscaba al Señor. Yo no sé usted, yo andaba muerto en mis delitos y pecados, pero Dios era el que estaba afanosamente, con ansiedad, deseando hacerme saber que Él me ha amado con amor eterno. Gloria al Señor, que tuvo misericordia. Entonces, cuando nosotros nos metemos en ese relato de un hombre romano llamado Cornelio, un centurión de una compañía romana llamada la Italiana, que era un hombre que se le destacan dos aspectos, ¿verdad?, con letras mayúsculas, mi hermano amado. Dice la Biblia que era una persona piadosa, amén, con la cual dice la Biblia, era piadosa y que hacía limosnas. Y había otra tercera característica o virtud, y que oraba. Dice la Biblia que él oraba. Entonces, o sea, yo empiezo a hacer una narrativa de eso. Comienzo a encontrarme con algo que puede ser chocante. Y es por el aspecto siguiente. Mire, ¿cómo puede esto ser, puede ser armónico de usted escuchar que era un romano y a la vez era piadoso? O sea, esa es la primera manera, como cuando comienzo ahí a leer la Biblia, me encuentro con ese aspecto, cómo una persona de aquel primer siglo pudiese ser un romano soldado a la vez era piadoso. Explíqueme eso. Como alguien dijo, que alguien me explique. Amén, porque yo no puedo entender cómo una persona que tenía ese rango, porque no era un cualquier soldado, era un centurión, manejaba una centuria, que quiere decir que eran aproximadamente 100 varones, 100 hombres bárbaros, crueles, que no tenían el más mínimo sentimiento para maltratar a la gente. Oiga bien, eran personas rudas, personas ásperas en la forma de hablar, las personas al dirigirse a la gente. Entonces, si eran personas que estaban bajo el mando de alguien y estos eran crueles, quiere decir que el que estaba por encima como jefe tenía que ser mucho más cruel que las mismas personas que él tenía a su mando. Entonces, ¿cómo podemos nosotros encontrar esa lógica de este hombre que era un romano pero era piadoso? Esa es sencilla la forma de poder responderlo. Porque la única persona, como vuelvo y repito, que puede producir cambios en la naturaleza caída del ser humano, se llama Cristo Jesús. Gloria al Señor. Él es el que hace toda esa obra gloriosa. Por eso, aunque este hombre, cuando se trataba de llevar a cabo cualquier tipo de juicio, de castigo, no le temblaba el pulso. Ellos eran entrenados para eso. Por eso eran gladiadores, eran verdugos. Los tiempos aquellos, hermanos, eran confrontaciones en cuanto a las guerras cuerpo a cuerpo. No, hoy en día cualquier persona le sacatearía eso, ¿verdad? Pero algunos eran esos fisioculturistas porque se la pasaban era levantando muros y levantando rocas,
¿verdad? Haciendo pesas, ejercicio, eran extremadamente muy cuidadosos en la forma como se entrenaban en los campos de batalla. Entonces cuando ya iban a la guerra, ya iban bien entrenados, ya muchos de ellos con cicatrices, cojos, algunos, ¿verdad? Pero ese era el instinto, como así pudiesen ellos sobrevivir a tales situaciones. Entonces cuando ellos están en medio de esos combates, ¿verdad? Y llegan algunos lastimados, o sea, no crean ustedes que los trataban con guantes de seda. O sea, así mismo como cuando usted en estos tiempos ve a un animal que se le parte la pata y comienzan a cocerlo en carne viva, o sea, así tenían que hacer con esta gente. Pero lo que más me llama la atención es la forma de los castigos a los cuales ellos sometían a los pueblos. Ya, de allí fue donde comenzaron a originarse esos castigos horrendos de la crucifixión. Si se da cuenta, hermano. Entonces eran castigados aún si no se les encontraba ningún tipo de culpabilidad a las personas que fuesen algo relevante, de todas maneras eran castigados con azote. ¿Entiendes? Como a Pablo, viendo los soldados que no encontraron nada del que fuera objeto de lo que ellos sospechaban, dice la Biblia, entonces los sometían a esos horrendos castigos y los laceraban. Los castigaban con látigos y después ya los mandaban a la mazmorra, ¿verdad? A la